que los niños no anden corriendo. Hay algunos que me dicen, no, porque hacen ruido. Vamos a tratar de guardar el orden en la palabra, en la casa del Señor, y dejar que el Espíritu Santo nos ministre, que seguro que lo hace. Y no solamente a nosotros, sino a aquellos que están en sus hogares, incluso que nos están viendo a través de internet. La hermana Angie me escribía esta mañana que están con gripe, no podían venir, pero que nos iban a estar viendo. Les saludamos y deseamos que Dios ponga su mano. Y también otros hermanos que no han podido venir en esta mañana, queremos bendecirles. Pero lo más importante en esta mañana es que Dios está aquí, el Espíritu Santo está aquí, y Él quiere revelarnos su palabra, y en esta mañana lo hará a través de nuestra hermana Julie. Así que le voy a pedir por favor que ella pase y pueda compartir lo que el Señor ha puesto en su corazón en esta mañana. La Santa Cena la hacemos después, y también la ofrenda de las misiones. Luego ahora ya haremos los anuncios. Dios les bendiga, hermanos. Es una bendición el poder estar reunidos como iglesia para bendecir el nombre de nuestro Señor. Amén. Y es un privilegio para mí el poder compartir con ustedes esta mañana la palabra del Señor. Y quiero invitarles a que por favor abramos nuestras Biblias en el Salmos capítulo 87. Salmos capítulo 87. Hoy estaremos meditando en este salmo. Es un poema y espero que sea de mucha bendición para ustedes como lo ha sido para mí al meditar la palabra del Señor. ¿Lo tienen, hermanos? Salmo 87. Leemos su palabra como está escrita, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Su cimiento está en el monte santo. Ama Jehová las puertas de Sión más que todas las moradas de Jacob. Cosas gloriosas se han dicho de ti, ciudad de Dios. Yo me acordaré de Rahab y de Babilonia entre los que me conocen. He aquí Filistea y Tiro con Etiopía, este nació. Y de Sión se dirá, este y aquel han nacido en ella, y el Altísimo mismo la establecerá. Jehová contará al inscribir a los pueblos, este nació allí. Y cantores y tañedores en ella dirán, todas mis fuentes están en ti, para cantar sobre Mahalat, Masquil de Hermán Esraíta. Amén. Señor, adoramos tu nombre, Señor. Seguimos bendiciendo tu santo nombre, tu santa presencia, Señor. Gracias, Señor, por el tiempo de alabanza que hemos tenido, Señor, donde hemos dicho que tú eres santo, santo, santo. Y, Señor, esta mañana yo te pido que seas tú hablando a través de mí, Jesús. Señor, esta palabra que ha sido también de bendición para mí, sea de bendición para mis hermanos, Señor, para todos los que estamos aquí presentes. Tu palabra dice que nunca vuelve vacía, sino que cumple el propósito para lo cual ha sido enviada. Y yo te pido en esta mañana, Espíritu Santo, que tú cumplas tu propósito en esta mañana, en cada una de nuestras vidas. Señor, trae luz de tu palabra, trae luz, trae revelación de tu palabra a nuestras vidas. Alumbra nuestros corazones por medio de tu palabra, por medio de tu Espíritu Santo, Señor. Tu palabra dice que es lámpara a nuestro camino, que es lumbrera, Señor, que afirma nuestros pasos. Y por eso te clamo en esta mañana, Señor, trae luz de tu palabra a nuestras vidas en esta mañana.
en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Le he puesto como tema el privilegio de morar en Sión. El privilegio de morar en Sión. Como yo les decía al principio, el Salmo 87 es un poema profético, porque abre un camino de esperanza al reino universal de Dios. Todos sabemos que habrá un tiempo donde Jesucristo va a reinar en la tierra. Y este salmo habla específicamente de ese tiempo. Es un tiempo que nos habla de esperanza, de un camino de esperanza al reino universal de Dios. Nos habla de una ciudad cuyo nombre es Sión, una ciudad que es muy estimada, que es más deseada que toda la tierra de Canaán. Es muy deseada. Se dice que está coronada de especiales señales y favores del Señor. Es una ciudad muy especial para el Señor. Una ciudad, como he dicho, preferida a cualquier parte del mundo, donde está lleno de hombres y de mujeres eminentes, de gran renombre, de gran peso, de gran estima, de mayor abundancia de bendiciones espirituales. No es una ciudad cualquiera, es, dice, la mejor, la más especial, que el Señor la ha querido para sí. Ahora, ¿qué es Sión? Ya hemos dicho que es una ciudad, pero ¿qué es cuando leemos en la Escritura el monte de Sión? Hay muchos salmos que hablan en cuanto a Sión, al monte de Sión. ¿Cuál es entonces el significado bíblico de Sión? La palabra Sión aparece en las Escrituras 150 veces en la Escritura. Y la primera mención que nosotros encontramos es en 2 de Samuel, en el capítulo 5, versículo 7. Es la primera vez que se menciona la palabra Sión. Y dice, pero David tomó la fortaleza de Sión, la cual es la ciudad de David. ¿Recuerdan la historia cuando David conquistó Jerusalén, conquistó la fortaleza de Sión, y a partir de ese momento esa ciudad fue llamada la ciudad de David, la ciudad de fortaleza, la ciudad de Sión? Sión era el nombre de una antigua fortaleza. Quienes antes la tenían conquistada eran los jebuseos, pero cuando viene David conquista a Sión, la ciudad de Jerusalén. Entonces Sión llegó a ser una fortaleza, pero también una ciudad en la cual estaba la fortaleza. Es interesante ese detalle. No solamente era la ciudad de fortaleza, pero que en esa ciudad estaba la fortaleza. ¿Recuerdan la Escritura cuando dice que el Señor es nuestra fortaleza? Era una ciudad muy importante. En las batallas siempre era la más ideal para combatir, porque era muy importante, de gran fortaleza. Y después que David captura la fortaleza de Sión, entonces fue llamada la ciudad de David. La ciudad de David. Y cuando Salomón construye el templo en Jerusalén, la palabra Sión se expandió en cuanto a su significado, porque ahora se amplió. Ya no solamente era la fortaleza,
sino que ahora también cubría lo que era el templo y todas las áreas de alrededor. Se expandió su significado, llegó a ser muy importante. Miren lo que dice el Salmos 48, versículo 2. Salmos 48, versículo 2. Hermosa provincia, el gozo de toda la tierra es el monte de Sión. A los lados del norte, la ciudad del gran rey. Miren lo que dice de Sión. Es una hermosa provincia. El gozo de toda la tierra es el monte de Sión, a los lados del norte, la ciudad del gran rey. Ahora miren lo que dice el versículo 11 hasta el versículo 14 del mismo capítulo. Versículo 11 hasta el 14 del Salmos 48. Se alegrará el monte de Sión, se gozarán las hijas de Judá por tus juicios. Andad alrededor de Sión, ¿y qué dice? Y rodeadla, contad sus torres, considerad atentamente su antemuro, mirad sus palacios para que lo contéis a las generaciones, porque este Dios es Dios nuestro eternamente y para siempre. Él nos guiará aún más allá de la muerte. Mire cómo se expande el significado de Sión. Ahora está hablando no solamente de su fortaleza, pero que es una ciudad de gozo, donde hay gozo pleno. Es una ciudad donde tiene grandes torres. Es muy deseada. Y el Salmo 132, versículo 13. Salmo 132, versículo 13 dice, porque Jehová ha elegido a Sión, la quiso por habitación para sí. Y yo quiero que pongan mucha atención en este versículo, quiero que lo recordemos. Dice, porque Jehová ha elegido a Sión, la quiso por habitación para sí. El significado de Sión, en un sentido teológico, significaba figurativamente al Israel, al pueblo de Dios. Pero en el Nuevo Testamento vemos que no solamente se refiere al Israel como un pueblo de Dios, sino que está hablando de su iglesia. De su iglesia, de su pueblo, de la Jerusalén celestial. Dice el Salmos, Jehová ha elegido a Sión, la quiso para habitación para sí. Entonces, Sión, ¿quiénes son? ¿Quiénes forman esa ciudad? ¿Quiénes forman ese pueblo? Somos nosotros, los que hemos sido redimidos con la sangre de Cristo. Somos Sión. Y dice que Dios la escogió entre todos los pueblos de Canaán. Escogió a Sión. Nos escogió a nosotros. Dice el apóstol Pablo, desde antes de la fundación del mundo, ya nos había predestinado. En su omnisciencia el Señor ya sabía que nos iba a escoger, que estaríamos en este lugar, alabando y bendiciendo el nombre del Señor. Y dice, nos ha escogido para sí, para ser su pueblo, para ser su habitación. Hebreos capítulo 12, versículo 22. Hebreos capítulo 12, 22. Dice, sino que os habéis
acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles. Ahora mire lo que dice Apocalipsis, capítulo 14, versículo 1. Después miré, y he aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión, y con él 144,000 que tenían el nombre de él y el de su Padre escrito en la frente. Es glorioso saber que nosotros somos parte de esa Sión, que somos la Sión, la Jerusalén celestial. Ahora el capítulo 87 de Salmos que empezamos a leer, como dije, es un poema que habla del reino de Dios. Y todos sabemos que el reino de Dios es ahora. Amén. La Biblia dice que cuando nosotros nos convertimos al Señor Jesús, fuimos trasladados del reino de las tinieblas al reino de Cristo. Estamos en un reino, en un gobierno, en el reino de Jesucristo. El reino de Dios es ahora, pero también es futuro, cuando el Señor Jesús reine y gobierne todas las naciones de la tierra. Y el Salmo 87, versículo 1 dice: su cimiento está en el monte santo. Cuando Jesús dio su sangre en la cruz del Calvario, la dio por nosotros, la iglesia, Sión. Y el fundamento que ha puesto no ha sido un fundamento basado en las ideas de los hombres o basado en los gobiernos políticos, ni ha sido basado en arena, sino que dice que el fundamento es Jesucristo mismo. Y eso es una esperanza y es una gran noticia para nosotros, de saber que nuestro cimiento es Jesucristo, que la base, el fundamento de nuestra fe no son nuestros sentimientos, no son las cosas que podamos ver, sino que es Jesucristo mismo. Si estuviera basada en nuestros sentimientos, no estaríamos ninguno de nosotros aquí. Pero está basada en Jesucristo. Y como Él es la base, podemos estar firmes y confiados que la casa no va a caer. Por eso Jesucristo dijo que era bienaventurado todo aquel que escuchara estas palabras y las pusiera por obra, porque entonces su casa no iba a caer. El cimiento es Jesucristo. Y luego dice: ama Jehová las puertas de Sión más que todas las moradas de Jacob. ¿Sabe por qué Dios ama tanto las puertas de Sión? Porque Dios desea profundamente tener comunión con Sión. Porque quiere tener comunión con su iglesia. Por eso creó a la iglesia, para tener comunión, para tener intimidad con su iglesia. Y está diciendo que Dios ama esto más que cualquier cosa, más que las moradas de Jacob. Dios ama las puertas de Sión, Dios ama a su iglesia. Por eso dice que se dio a sí mismo, obediente hasta la muerte y muerte de cruz, porque Dios nos ama. Porque la Biblia dice que Él nos ha amado primero. Él ama a Sión. Y por lo tanto Dios espera y anhela que nosotros podamos, como dice el salmista, entrar por sus puertas con acciones de gracia, por sus atrios con alabanza, alabarle, bendecir su nombre. Dios ha escogido a Sión
nos ha escogido a nosotros, ha escogido nuestros corazones por su habitación para que habite la plenitud de Cristo en nuestras vidas. Y eso es una gran noticia para nosotros, que nos ha escogido, no por lo que somos, sino porque Cristo vive en nosotros, porque el Padre puede ver a Cristo en nosotros. Él nos ama, como ama al Hijo, nos ama a nosotros. Él ama las puertas de Sión más que todas las moradas de Jacob. Es una ciudad amada, es una ciudad segura. ¿Cuánta inseguridad actualmente hay en el mundo? En la política, en la economía, en la salud, con las nuevas enfermedades, pestes que están saliendo. Pero dice que cuando nuestro cimiento está en Jesucristo, tenemos seguridad. Tenemos la seguridad de que Cristo está con nosotros, con su iglesia, que Dios ama a su iglesia. Vendrán tiempos de dificultad, vendrán. Pero en medio de cualquier situación podemos confiar. Él es nuestro refugio, Él es nuestra roca, Él es nuestro sanador. En Él tenemos todo lo que nosotros necesitamos. Dice, cosas gloriosas se han dicho de ti, ciudad de Dios. Cosas gloriosas. Y una de las cosas gloriosas que se decía y que se dice de Sión es que el fundamento, que su cimiento está en el monte santo. Es una ciudad segura, pero también es una ciudad donde la gloria de Dios está permanentemente. Recuerda cuando Jesús nos dijo, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y es maravilloso saber que Dios está con nosotros, siempre a nuestro lado. Aun cuando somos infieles, sigue permaneciendo fiel a nosotros. Aun cuando puedas alejarte del Señor, el Señor aún sigue extendiendo la mano y hablando a tu corazón para traerte a su casa, a su habitación, al lugar que Él ha escogido para sí, para la comunión con su pueblo, con sus hijos. Y si tenemos el fundamento en Cristo Jesús, podemos estar seguros que nuestras familias estarán también seguras. Probablemente incluso algunos se han apartado del Señor, pero hay una promesa y si nosotros creemos a esa promesa, Dios va a hacer la obra, porque es una ciudad segura, es una ciudad de fortaleza, es una ciudad donde la presencia del Señor está permanente. Cosas gloriosas se han dicho de ti. Ama Dios sus puertas, ama Jehová las puertas de Sión. Miren, es triste que muchos puedan llegar a pensar que no es necesario el venir a la iglesia o ser parte de una iglesia, que pueden quedarse en su casa y leer la Biblia o un buen libro o tener un tiempo de oración. Pero es triste que puedan pensar de esa manera, porque el Señor dice que Él ama las puertas de Sión. Entonces, ¿cuántas veces se puede llegar a menospreciar la iglesia del Señor y no estamos entendiendo del privilegio que tenemos de estar en Sión, del privilegio que tenemos de ser parte del cuerpo de Cristo? Eso no es cualquier cosa, es un privilegio maravilloso que se nos ha concedido, el ser parte del cuerpo de Cristo, el estar en Sión. El estar en la habitación que Él escogió para sí. Es un privilegio. La iglesia no son 4 paredes. La formamos nosotros.
Y no podemos menospreciar esa parte, porque Él ama las puertas de Sión, las ama. Versículo 4 dice, y yo me acordaré de Rahab y de Babilonia entre los que me conocen. He aquí, Filistea y Tiro con Etiopía, nació allá. Miren, muchos se pueden jactar de decir, pues yo nací en tal ciudad, en tal país, o pertenezco a determinada familia, o pertenezco a determinado círculo social. Pero ¿cuántos pueden decir, yo pertenezco al reino de los cielos? Eso es mejor que cualquier cosa. Eso es mejor decir, yo nací en Sión. Nací en Sión, nací en el corazón de Dios. En su corazón nació la iglesia. No fue un plan humano, fue el plan perfecto de Dios. Nacimos en su corazón, nacimos en el fuego del Espíritu Santo. Y ese es un honor de decir, yo soy cristiano, soy evangélico, con orgullo decirlo, porque le pertenezco al Señor. Los filisteos se jactaban de decir, soy filisteo, los de Tiro igual, y decían, pues nació allá. Pero mira el versículo 5 lo que dice, y de Sión se dirá, y aquel han nacido en ella. En ella. Hemos nacido en Cristo Jesús. La Biblia dice que los que hemos nacido, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas en Cristo Jesús. Hemos nacido en el corazón del Señor, en Sión, en la ciudad donde tiene un fundamento, en la ciudad de fortaleza, en la ciudad segura, en la ciudad donde está la presencia del Señor siempre, en Sión. Pero también debemos de tener un cuidado, porque también dice la Escritura que conoce el Señor a los que son suyos. Conoce el Señor quienes nacieron en Sión y quienes dicen que están en Sión, pero no pertenecen a Sión. Hay una gran diferencia. Así que tenemos que, si no hemos nacido verdaderamente en Sión, decirle, Señor, yo te recibo, yo te acepto, a partir de ahora no soy yo, sino tú en mí. De Sión se dirá, y aquel han nacido en ella. Pero sigue diciendo algo importante, dice, y el Altísimo mismo lo establecerá. Gloria al Señor, porque no nos quedamos y no nos conformamos con decir, hemos aceptado al Señor, sino que queremos dar un paso adelante y crecer en la fe, crecer en el conocimiento del Hijo de Dios, crecer en la santidad, crecer en la palabra, crecer en nuestra relación con Dios, crecer en nuestra relación con nuestros hermanos. Y el Altísimo mismo la establecerá, algo firme. Algo firme. Cuando un niño nace, se dice que puede tener doble nacionalidad. Pero en Sión no puede pasar eso. O somos de Sión o no somos de Sión. ¿A quiénes establecerá el Altísimo entonces? ¿A quiénes va a establecer? Sino a aquellos que son gobernados en el reino de Dios por sus leyes, por sus mandamientos, sino aquellos que son gobernados por su palabra. Esos son los que han nacido en Sión. Y los que permanecerán en Sión
y los que van a ser establecidos por Dios, los que permanezcan en Sión. Versículo 6 dice, y Jehová contará al inscribir los pueblos, nació allí. Apocalipsis capítulo 3, versículo 5. Apocalipsis capítulo 3, versículo 5. Dice, el que venciere será vestido de vestiduras blancas. ¿Y qué dice? Y no borraré su nombre del libro de la vida. Pero también dice, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. ¿Quiénes? ¿Quiénes son los que están escritos en el libro de la vida? Los que han nacido en Sión. Los que han nacido en Sión. Pero he dicho y repito una vez más, en nosotros está el mantener la ciudadanía. En nosotros está, todos los gobiernos tienen leyes. Y si se incumplen las leyes, ¿pierden qué? La nacionalidad. Pues con Dios pasa lo mismo. Si no permitimos ser gobernados por Él, corremos el riesgo de perder la ciudadanía, de pertenecer a Sión. Pero si permanecemos en Sión, Él dice, va a confesar nuestros nombres delante del Padre y delante de sus ángeles. Entonces estarán escritos nuestros nombres. Y eso es maravilloso, saber de que un día el libro de la vida será abierto. Y ahí estarán, dice, nuestros nombres, los que han nacido en Sión. Los que han nacido en Sión. Y cantores y tañedores en ella dirán, todas mis fuentes están en ti. Todo lo que nosotros necesitamos está en el Señor. Está en Él. No hay nada fuera de Él. Todo lo que necesitamos lo encontramos en el Señor. Y dice que los cantores dirán, los teñidores dirán, todas mis fuentes están en ti. Probablemente esté pasando situaciones ahora mismo difíciles, sean económicas o familiares, o de cualquier otra índole. Pero podemos decirle al Señor, todas mis fuentes están en ti. Toda mi esperanza está en ti. Toda mi confianza está en ti. Toda la provisión que necesito está en ti. Porque Él es el Rey de Sión. Él es el Rey de la Jerusalén celestial. Él es la cabeza de la iglesia. Él es la cabeza. Él es el que está por encima de todo. Y dice que Él ama las puertas de Sión. Él ama a su iglesia. Dice, Él ama a sus hijos, a los que han nacido en Sión. A los que han nacido en el corazón de Dios. Así que es un momento para agradecerle al Señor. Y si quizás hoy usted no ha estado realmente naciendo en Sión, puede decir esta mañana, yo quiero nacer en esa ciudad. Yo quiero pertenecer a Sión. Yo quiero pertenecer a ese pueblo maravilloso, al pueblo escogido de Dios. Sión, Sión. El Salmo 78, versículo 68, 68, Isaías.
mire cómo continúa diciendo, sino que escogió la tribu de Judá, el monte de Sión, al cual dice que amó. ¿Cuántos están seguros del amor de Dios? Porque muchos llegan a dudar de su amor. Pero Dios nos ama. Por eso dice, escogió a Sión. Por eso escogió lo débil del mundo, para avergonzar lo fuerte. Por eso escogió lo que no es, para deshacer lo que es. Por eso dice que Él quiso poner su gloria en vasos de barro, para que la excelencia sea de Cristo y no de los hombres. Nos amó. Es un gozo saber que el Señor mora en nuestros corazones. Pero tenemos que también aprender a vivir bajo el gobierno de Dios, bajo sus leyes. Este Salmo 87, como decía al principio, es un salmo profético, pero también es ahora. También es ahora. Un día Jesús va a gobernar todas las naciones y estaremos con Él y va a pasar lo que dice el Salmo 87, pero también lo pasa ahora, también sucede ahora. Tenemos un refugio seguro, tenemos una esperanza firme. Amén. Y yo quiero que terminemos, pero yo quiero que leamos juntos el Salmo 87. Quiero que lo leamos juntos y que sigamos meditando en Sión, la ciudad del gran Rey. Lo leemos juntos, Salmos 87. Gloria a Jesús. Su cimiento está en el monte santo. Ama Jehová las puertas de Sión más que todas las moradas de Jacob. Cosas gloriosas se han dicho de ti, ciudad de Dios. Yo me acordaré de Rahab y de Babilonia entre los que me conocen. He aquí Filistea y